En este video estudiaremos el tiempo verbal Simple Past en inglés. Tendremos en cuenta que podemos utilizar tanto verbos regulares como irregulares. Aprenderemos a hacer oraciones afirmativas, negativas y también a formular preguntas en este tiempo verbal. ¿Cuándo utilizamos el Simple Past? Cuando nos referimos a eventos, sucesos, actividades que comenzaron y finalizaron en un momento en el pasado. Por lo tanto, no hay una conexión con el tiempo presente. ¿Cómo vamos a conjugar estos verbos que tenemos a disposición? Los regulares, como por ejemplo el verbo dance, bailar, play, jugar, walk, caminar, siguen una regla general que consiste en lo siguiente. A ese verbo se le va a agregar como terminación una D. Por ejemplo, en el caso del verbo dance, que termina en la vocal E, solamente tenemos que agregarle la letra D. En el caso de, por ejemplo, el verbo play, vamos a tener que agregar como terminación la terminación ED. De esa forma estamos conjugando, colocando el verbo en este tiempo verbal. En el caso de los verbos irregulares, como por ejemplo el verbo eat, comer, swim, nadar, drive, manejar, son solamente algunos ejemplos de verbos irregulares. Ellos no siguen reglas generales, por lo tanto hay que estudiarlos de memoria. Entonces, para hacer oraciones afirmativas, siempre tenemos que colocar al inicio pronombres personales, el sujeto. En este caso, el pronombre personal reemplaza a los sustantivos que pueden ser personas, cosas, animales. Es obligatorio en inglés colocar un sujeto al inicio de cada oración. Acá tenemos todas las personas, tanto del singular como del plural. I, que sería la primera del singular, las terceras personas del singular, he, she, it, y todas las plurales, we, you, and they, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Recuerden también que you también significa tú, y en ese caso, si es tú, es una persona singular. Nada más que la misma escritura, la misma palabra, tiene esas dos referencias. Puede ser tú o ustedes. A continuación, cuando ya colocamos el sujeto de la oración, se coloca el verbo. Y al verbo, si lo queremos utilizar en el tiempo pasado, en este caso se le agregó la terminación ed. Un ejemplo, Tom phoned his best friend. El verbo phone, llamar, que Tom llamó a su mejor amiga. El verbo phone, como termina en la vocal E, solamente requiere que le agreguemos la terminación D. No es necesario duplicar la letra E. Por ejemplo, para tener más especificaciones de cómo vamos a escribir estos verbos en el pasado, vamos a ver esta tabla. Tenemos un verbo infinitivo, por ejemplo, visit and love. La regla general con los verbos regulares es que, por ejemplo, a visit hay que agregar la terminación ed. En el caso de love es algo parecido al verbo dance, bailar. Terminan en la vocal e. Por lo tanto, solamente debemos agregar la letra d. Pero hay otros verbos que terminan también con la letra Y. En el caso de que, por ejemplo, en este verbo enjoy, disfrutar, vemos que termina con la letra Y y está precedida, o sea, antes de esa Y hay una vocal. En estos casos, cuando está esa combinación vocal y la letra Y en un verbo, vamos a agregar la terminación ed. Pero miren aquí, acá hay otro verbo que es el verbo study, estudiar, también termina en la letra Y.
Pero ¿qué tipo de letra la precede? Una consonante. En este caso, al ser una consonante, vamos a tener que cambiar esa letra Y y transformarla en una I latina y agregar la terminación que aplicamos a la mayoría de los verbos regulares, la ed. Hay, por otro lado, verbos que son cortos, de una sola sílaba. Entonces, si son cortos y están conformados por una vocal y una consonante, como vemos acá el verbo stop, está la vocal O y la consonante P. Entonces, notamos también que solamente consiste en una sola sílaba. Por lo tanto, vamos a tener que duplicar esa consonante y agregar la terminación general que es ed. Lo mismo sucede con este verbo bat. También verbo bastante breve, bastante corto, que tiene esta combinación de vocal y consonante. Requiere que dupliquemos esta letra, la letra T, y agreguemos la terminación ed. Existen otros casos, por ejemplo, de verbos que tienen no una sílaba, sino que son verbos que consisten de dos sílabas y tienen una característica específica. Están con un acento en la segunda sílaba. Por ejemplo, acá tenemos el verbo permit, ¿sí? Permit. Consiste en dos sílabas, el acento, la fuerza de pronunciación se halla en la sílaba mit. Cuando entonces el acento está en la segunda sílaba, requiere que se duplique esa consonante y se le agregue la terminación ed. Lo mismo pasa con commit, ¿sí? Que es comprometerse, ¿sí? Si el anterior era permitir, commit es el verbo comprometerse. También el acento está en la sílaba mit. Por lo tanto, debemos duplicar la consonante, en este caso la T, y agregar la terminación ed. Algo que siempre nos va a ayudar cuando realizamos ejercicios para practicar este tiempo verbal es tener en cuenta una serie de expresiones temporales, de tiempo, que nos van a situar en el tiempo pasado. Un ejemplo es yesterday, ayer, last week, last month, last year, que es la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Todas las expresiones con ago, a year ago, 2 years ago. Otro ejemplo sería the day, the week before, el día, la semana antes, o también indicar un año en específico, in 2010, in 2019. Acá tenemos algunos ejemplos. She watched TV at 10 o'clock yesterday evening. Ella miró televisión a las 10 de la noche ayer por la noche. Mary and Mike got married in 2002. Ahí vemos que el verbo get está conjugado, está utilizado en el tiempo pasado simple y como expresión temporal tenemos mencionado un año en específico. My brother visited Paris 2 years ago. También verbo regular utilizado en esta oración. Mi hermano visitó París hace 2 años. En este caso la expresión que se optó por usar es con la palabra ago. Luego tenemos otra oración. Anna and Sarah had lunch in a restaurant last weekend. Otra expresión, last weekend, la semana pasada.
Sam broke his leg yesterday. En este caso tenemos un verbo que es irregular, es el pasado del verbo irregular break. Break tiene esta forma que hay que justamente memorizarla. Y la expresión temporal justamente es la famosa palabra yesterday, ayer. Para hacer oraciones negativas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Comenzamos de vuelta con el sujeto. Luego del sujeto tenemos que utilizar un ayudante, un auxiliar. Ese ayudante, esa palabra que nos va a permitir armar una oración negativa es el auxiliar didn't. Es la combinación del auxiliar did más la palabra not. Y se muestra en la tabla la forma contraída, la que se utiliza generalmente en la conversación diaria. Luego del auxiliar, lo que va a estar a continuación es el verbo solito en infinitivo. De esta manera estamos creando oraciones negativas. I didn't play video games. He didn't work. We didn't watch TV. Algunos ejemplos. En la primera oración tenemos una oración negativa y en la segunda una afirmativa. They didn't play basketball yesterday. Ellos no jugaron basketball ayer. They played football. Entonces, cabe mencionar que recuerden colocar el sujeto, colocar el auxiliar y lo que sigue luego del auxiliar es el verbo en infinitivo, sin ninguna terminación de o ed. El auxiliar, además de permitirnos armar una oración negativa, también indica el tiempo verbal que estamos utilizando. En la oración afirmativa vemos que está el sujeto, el verbo y la terminación ed. They didn't go to the cinema last weekend. Ellos no fueron al cine el fin de semana pasado. They went to the theater. Ellos fueron al teatro. De vuelta, vemos los sujetos, el auxiliar didn't para armar esta oración negativa y lo que acompaña a continuación es el verbo en infinitivo y el resto de las ideas que complementan la oración. En la segunda tenemos el sujeto y el verbo go en el tiempo pasado. Go es un verbo irregular, por lo tanto hay que recordar su forma pasada. They didn't study for the maths test. They studied for the history test. Nuevamente, sujeto, auxiliar, didn't para hacer oraciones negativas y el verbo en infinitivo. Y aquí, en la segunda oración, vemos que el verbo study está utilizado en el tiempo pasado. Se realizó el cambio necesario de la Y por la I latina y se le agregó la terminación ed. Así como podemos hacer oraciones afirmativas y negativas, también vamos a necesitar saber hacer preguntas. En este caso, volvemos a tener la necesidad de utilizar un auxiliar, un ayudante. Es el ayudante, el auxiliar did. Para hacer preguntas lo vamos a colocar al principio de la oración. Luego de ese auxiliar vamos a colocar el sujeto de esta oración. Y luego lo que sigue va a ser el verbo infinitivo. Did I play? Did he work? Did you like watching TV, por ejemplo? Es cuestión de
estudiar esta tablita y seguir este orden de los elementos de la oración. Auxiliar, sujeto y el infinitivo. El verbo en infinitivo sin ninguna terminación en D o ED. ¿Por qué? Porque este auxiliar ya nos está dando la idea de que el tiempo verbal que estamos utilizando es el pasado y también nos está dando la información de que estamos formulando una pregunta en tiempo pasado. Acá tenemos más esquemático la idea de cómo debemos hacer una interrogación en el simple past. Auxiliar, el sujeto, el verbo en infinitivo y todo lo que completa la pregunta. Por ejemplo, Did they visit London last year? Vemos aquí que está el auxiliar, they, el sujeto, el verbo, como verán, sin ed ni de, nada, y todo lo que complementa esta oración, London last year. Acá también vemos una expresión temporal pasada. ¿Ellos visitaron Londres el año pasado? Este tipo de preguntas busca chequear información. La respuesta a esta pregunta puede ser un sí o un no. Puede ser, en este caso, afirmativa. Yes, they did. Como buscan chequear información, la respuesta es bastante limitada. Como decía, sí o no. La respuesta va a ser corta. En este caso, si es afirmativa, se coloca la palabra yes, el sujeto, y si es afirmativa, vamos a utilizar el auxiliar did. Y de esta manera ya dimos la respuesta suficiente a esa pregunta. Did Kate walk to school? De vuelta. Auxiliar, did, al comienzo de la oración interrogativa. Sujeto, Kate. Como vemos en este caso, está un nombre propio. También puede ir un sustantivo. En otro tipo de preguntas, se pueden hacer preguntas, interrogaciones acerca de animales, de cosas. En este caso es acerca de una persona, acerca de Kate. Entonces, auxiliar, sujeto, Kate, y el verbo en infinitivo, junto a lo que complementa o completa la oración. Pregunta que busca chequear. ¿Fue caminando a la escuela? Vemos la imagen. En este caso, la respuesta podría ser un sí o un no. En este caso, la información que podemos ver nos indica que no. En el caso de que sea una oración, una respuesta negativa, vamos a escribir no, el sujeto, en este caso she, este es un pronombre personal que se refiere a Kate, pero justamente para no repetir de vuelta el nombre Kate, optamos por utilizar ella en inglés, la palabra ella, she. Y vamos a utilizar el auxiliar, pero en forma negativa. No, she didn't. Esa es una respuesta corta y suficiente para esta pregunta que solamente busca chequear, verificar información. Acá tenemos otra imagen. Did they ask a question? Tenemos auxiliar, sujeto, verbo, lo que complementa la oración y las posibles respuestas. En el caso afirmativo será yes, they did, they asked a question, pero solamente sería suficiente, si queremos solamente dar respuesta a esta pregunta de verificación, un yes, they did
es digamos, una respuesta válida. En el caso de que fuera negativa, no, they didn't. Vemos que colocamos la palabra no, sujeto y el auxiliar en forma negativa, didn't. Lo importante es saber que estas formas, ya sea que se trate de la forma de respuesta afirmativa, el auxiliar es did para todas las personas. Y en este caso, que es una respuesta corta, negativa, este auxiliar va a ser didn't para todas las personas, tanto singulares, como plurales. Acá tenemos una oración. Did Emily visit the Colosseum in Rome? De vuelta, tenemos auxiliar, sujeto, verbo. Y todo lo que completa la oración, interrogativa, y la respuesta. Yes, she did. She visited it. Bien. Acá tenemos justamente más ejemplos. Acá vemos el famoso personaje Garfield. Está el dueño. Vemos acá el pobre perrito. Did you do this? Ahí está el dueño preguntando, chequeando si Garfield realizó esta actividad, y Garfield piensa, yes, I did. Como vemos, también con la primera persona del singular, el auxiliar que vamos a utilizar para nuestra respuesta corta es did. Did Garfield kiss Audie a few seconds ago? Garfield le dio un beso a Audie algunos segundos antes. Vemos la imagen. No, he didn't. Vemos también acá que el auxiliar en forma negativa, didn't, también se utiliza con he. Y así se utiliza con todas las demás personas. Por ese lado es bastante más sencillo esto de recordar la forma de el auxiliar del ayudante que debemos utilizar en el tiempo pasado. Did he kick him? Yes, he did. Esas eran preguntas que chequeaban información, verificar. Cuando uno verifica, vuelvo a repetir, las respuestas posibles son limitadas, o un sí o un no. Pero también existen preguntas que buscan información específica o que quieren recibir como respuesta datos que amplíen, que sean mucho más amplios o específicos de un tema en especial. Son las famosas WH questions. Por ejemplo, acá vemos una chica en frente de la PC. Si queremos hacer la pregunta ¿qué hizo ella por la noche ayer? Tenemos que justamente armar nuestra oración de la siguiente forma. Vamos a poner la pregunta interrogativa. Las palabras interrogativas son varias. Una de ellas es what, ¿qué? Pero así como hay what, puede haber otras que, por ejemplo, ¿cuándo? Será when, ¿dónde? Where, who, ¿quién? Which, ¿cuáles? ¿Sí? En este caso es ¿qué? What. Colocamos la pregunta, la palabra interrogativa, luego lo que sigue es el auxiliar, el ayudante, en este caso did, luego el sujeto, lo que sigue después es el verbo en infinitivo y lo que completa la oración interrogativa. What did she do yesterday evening? She worked on her computer. En este caso, la respuesta va a ser una oración, ¿sí? Una oración afirmativa,
Por lo tanto vamos a colocar el sujeto, el verbo que va a referirse a la actividad que ella realizó, utilizado en el pasado. Por lo tanto, en este caso se le agregó al verbo work, trabajar, se le agregó la terminación ed y bueno, se completó la idea. She worked on her computer. Tenemos acá los amigos comiendo pizza. What did they eat yesterday evening? ¿Qué comieron ayer por la noche? They ate a pizza. Ellos comieron una pizza. Ate es el verbo eat en el tiempo pasado, es un verbo irregular. Como verán, de vuelta se siguió la estructura: pregunta interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo, complementos, y la respuesta es una oración con sujeto y el verbo, ya sea que sea regular o irregular, en el tiempo pasado. Otra pregunta posible, otra palabra interrogativa que mencioné hace unos instantes es la pregunta interrogativa which, que puede ser cuál en este caso. Which instrument, ¿qué instrumento? O puede ser cuál, o en este caso, si lo traducimos, será ¿qué instrumento? Which instrument? Did he play? De vuelta, todo esto es una... está la pregunta interrogativa, el instrumento, la palabra instrumento, luego el auxiliar, sujeto y el verbo en infinitivo. La respuesta es una oración en tiempo pasado, en este caso es afirmativa, sujeto, verbo, play más la terminación ed, he played the violin. Otra palabra interrogativa, where, ¿dónde? Luego de la palabra interrogativa sigue el auxiliar, sujeto, Mike, verbo en infinitivo, go, y lo que completa la oración, en este caso esta expresión temporal yesterday, este adverbio de tiempo que significa ayer. La respuesta es una oración completa, sujeto, verbo, go en el pasado, recordemos que es un verbo irregular. He went to the hospital.